Imagina un tiempo en el que los cielos estaban poblados por seres de luz, conocidos como los vigilantes, seres cuya misión era observar, guiar y proteger a la humanidad de los seres de oscuridad. Pero, ¿qué pudo ocurrir para que esos mismos seres abandonaran su propósito y se dejaran seducir por fuerzas desconocidas y ominosas? ¿Cómo fue posible que los ángeles caídos tuvieran el poder de corromper a quienes debían custodiar la verdad? Hoy te llevaré a un viaje fascinante, lleno de misterio, traición y revelaciones olvidadas. Bienvenidos a este viaje al pasado legendario, donde exploraremos cómo la seducción de un solo ser de luz desencadenó una serie de eventos que cambiarían para siempre el destino de la humanidad y del cosmos. En el principio existían los vigilantes, seres creados para observar, aprender y guiar a las criaturas de la tierra y protegerlos de los seres de oscuridad, como ángeles caídos, demonios y demás seres oscuros, entorpecieran su desarrollo sin su libre albedrío. Eran portadores de conocimiento, guardianes potentes que separaban lo celestial y espiritual de lo terrenal. Se les describía como seres de pura luz, pero eran seres de la llamada sexta densidad, una densidad o frecuencia espiritual mayor a la de los primeros humanos, y estos estaban destinados a cumplir el propósito divino de mantener el equilibrio y la protección de todo el planeta. Pero ¿qué sucede cuando incluso los más puros portadores de luz comienzan a cuestionar su misión? Los vigilantes velaban sobre el Edén, un paraíso plantado en la tierra, y protegían a todo el planeta de invasiones de seres de oscuridad. Su tarea no era intervenir de manera directa, a menos que los humanos clamaran al Padre Dios y ellos recibieran órdenes directas de intervenir. Sus primeras órdenes fueron observar y reportar, mantener un equilibrio invisible. Con su cuerpo espiritual, podían bajar su frecuencia espiritual y convertirse en cualquier tipo de ser o animal que quisieran para hacer un seguimiento más cercano a las personas que tenían que proteger. Sin embargo, en medio de su admiración por la creación, surgió la semilla de la duda. La duda, esa chispa que a veces enciende la caída más vertiginosa. De entre las filas de los vigilantes surgió un ser cuyo nombre original en hebreo era Nahash, que su traducción es ser de luz. En un giro del destino, este vigilante se convirtió precisamente en el agente de la seducción. Era el ser que estaba plantado en el centro del huerto del Edén. Este vigilante o ser de luz fue contratado por seres celestiales, caído para hacer pecar contra Dios a los dos primeros humanos con ADN, cuya sangre portaba un regalo para toda la humanidad y a la vez contenían el regalo para todo el universo. Esta pareja, llamados posteriormente Adán y Eva, portaban la genética de Dios. Los primeros con tipo de sangre AB positivo. Adán y Eva eran los primeros seres, pero los hijos de Caín y su descendencia fueron seres híbridos y tenían el tipo de cuerpo necesario para poder mezclarse y seguir hibridándose, y para que los ángeles caídos torcieran el propósito de los custodios celestiales. En latín y en la tradición oculta de la iglesia primitiva, a este ser se le conoció como la serpiente, para ocultar en un juego de palabras que era un ser sapiens o ser pensante, y no era un animal a la que se le dice culebra. No era una simple criatura rastrera, sino que era un vigilante, un ser de luz con capacidad de cambiar de forma, y este ser estaba destinado a guiar, no a engañar. El ser de luz, o Nahash, adoptó la apariencia de un ser que disfrazó su verdadera identidad. Fue y es un ser pensante que hablaba con elocuencia y conocía secretos que iban más allá del simple fruto prohibido. Y fue Eva quien recibió la visita de Nahash. No fue tan solo un encuentro casual, sino una estrategia milimétricamente planeada por los ángeles caídos. ¿Qué secretos compartió Nahash con Eva?
¿Qué fruto fue realmente? Él le habló de placer, de conocimiento oculto. Le mostró que el fruto, más allá de su manifestación física, era una puerta a experiencias nuevas, el placer carnal. Muchos conocen la historia del fruto prohibido en términos de desobediencia a Dios, pero en textos originales y esoterismos ancestrales se revela que el verdadero fruto del pecado fue la revelación del placer sexual. Eva y Nahash, el ser de luz travestido de un ser pensante que le prometía complacerla y darle sabiduría, se unieron en un encuentro que trascendió lo físico. Fue a partir de esa unión que nació el primer fruto prohibido, el conocimiento del erotismo, el instinto primigenio que confirma nuestra humanidad. Al experimentar el placer, Eva comprendió que había cruzado una línea invisible. Y no solo eso, sino que su vientre albergaba ya la semilla de dos seres. Y no eran hijos de Adán, sino del Nahash. Este Nahash se convertiría con el tiempo en el ángel de la muerte. Una transformación que surgió en un instante y que tiene un efecto directo del pecado original y se arrastra devorando la vida de las personas con cuerpo físico en este planeta. Cuando Eva reveló a Adán lo sucedido, él también sucumbió a la tentación. El conocimiento del placer ya se había extendido como un fuego imparable. Su unión, según Adán, daría origen a su primogénito. Pero el vientre ya estaba cubierto por Caín y Abel. Pero, ¿quién era el padre real de Caín y Abel? Como lo señala el apóstol Pablo en sus epístolas, Caín y Abel fueron de los hijos del maligno. Caín, quien quedó vivo, es un híbrido cuya luz espiritual fue contaminada desde su origen. Set, en cambio, 130 años después de la expulsión del Edén, fue el primer hijo legítimo de Adán y Eva. Sin embargo, su linaje también estuvo marcado por la sangre extrajudicial de Abel, cuyo espíritu clamaba venganza desde las profundidades de la tierra. ¿Cómo pudo la tierra, el espíritu del propio planeta, soportar el lamento de la sangre derramada? El planeta Tierra, cuyo nombre en hebreo es Edén, gimió por la sangre derramada de Abel por Caín. Porque la sangre de Abel clamaba justicia. Su espíritu retumbaba en las entrañas de Edén, pidiendo al Creador que actuara, y sin embargo, el curso de los acontecimientos continuó. Los vigilantes, atónitos, contemplaban cómo la humanidad se multiplicaba. Adán y Eva, desterrados del Edén, tardaron 130 años en tener a Set, su siguiente hijo, tras la sangre derramada por Caín. Durante ese tiempo, la progenie de Caín creció y se multiplicó rápidamente, y era una raza híbrida, capaz de mezclarse con vigilantes y con otros seres. Durante esos 130 años, Caín engendró hijos e hijas, y sus hijos e hijas también se multiplicaban exponencialmente con tal frecuencia que para el momento en que Set llegó, su estirpe ya había poblado vastas regiones. Y los vigilantes presenciaron con horror que el plan divino del Edén estaba colapsando. Los ideales de pureza y guía se desvanecían ante la proliferación de la violencia y del linaje contaminado. Y lo peor, nadie buscaba de Dios, nadie oraba, nadie lo adoraba, nadie pedía protección, por lo que eran presa fácil de cualquier ser de oscuridad que se les acercara. Imagina las pláticas entre ellos. Creí que nuestra misión era eterna, pero mira cómo la sangre de Abel cubre la tierra. El Edén está perdido, exclamó con pesar uno de ellos. El plan de repoblar el tercer cielo y la fuente de vida está fracasado. La oscuridad ganó. Otros podrían decir, no queda nada por custodiar. El Creador sufrió un revés, fracasó su plan, nuestro propósito ha fracasado. Y así, la duda que había comenzado como un susurro se transformó en una certeza que destrozaba poco a poco sus convicciones de servir al Altísimo, porque para ellos, el proyecto divino en la tierra había fallado. Si no hay nada que vigilar, ¿qué sentido tiene nuestra existencia celestial? Reflexionaron los vigilantes, carentes de fe.
decidieron abandonar sus puestos. Si Dios no puede restaurar la pureza en la tierra, ¿por qué no apropiar este planeta para nosotros?, propuso otro con tono conspirativo. Exacto, dijo uno de los generales, seremos dueños de nuestro destino, viviremos según nuestra voluntad, sin ataduras divinas. Para consolidar su rebelión, los ángeles vigilantes, también llamados los hijos de Dios, sabían que debían convertirse en seres abominables ante los ojos del Creador. ¿Cómo lograrlo? Tomando cuerpos de la tierra, 200 animales de cada especie, uno para cada vigilante, en total 200 vigilantes, uno cada uno de diferentes especies, sirvieron como anfitriones de su semilla celestial y copularon con estos animales. De esta mezcla surgieron criaturas híbridas, bestias con conciencia, monstruos que jamás habían existido. La tierra se llenó de híbridos, gigantes, hombres bestia, criaturas aladas y serpientes habladoras. Un ejército de seres indescriptibles que respondían a la nueva voluntad de los vigilantes. Y luego, los ángeles vigilantes tomaron para cada uno de ellos las mujeres más hermosas que quisieron, para crear una nueva raza de humanos híbridos también, con el 75% de ser celestial y un 25% de humano, dándoles el título de semidioses a estos nuevos humanos, que tenían mucha fuerza y mucho poder. La rebelión no se detuvo en la creación de híbridos. Los vigilantes decidieron compartir todos los secretos prohibidos con la humanidad, en especial con sus mujeres e hijos. Le enseñaron la escritura, los secretos de la brujería, la hechicería, la astrología. Todo fue entregado por los ángeles caídos para someter a la humanidad a prácticas que corrompieran su espíritu. Estos conocimientos, presentados como revelaciones divinas, corrompían a quienes los practicaban. La magia oscura se extendió como plaga, destruyendo la armonía natural. La astrología, antes no revelada, se convirtió en un medio para manipular destinos. El conocimiento celestial, sagrado y oculto, se manipuló para el egoísmo. Los vigilantes, al unir fuerzas con sus híbridos y la humanidad corrompida, erigieron una nueva estructura de poder. Tuvieron todo el conocimiento para crear ciudades fortificadas, templos oscuros, rituales que se volvieron centrales en la vida cotidiana. Y el mismo ángel vigilante que engañó a Eva, enseñó a la descendencia de Caín, a las mujeres a maquillarse para que entraran en ellas, los espíritus seductores de la oscuridad, y a los hombres les enseñó a cómo forjar los metales para crear armas de guerra, y así asegurar su puesto como el ángel de la muerte o el dios de la muerte. Las ciudades y conocimiento se fueron extendiendo por todo el planeta, desde desarrollos en Mesopotamia, en Egipto, en Grecia, en América, en Rusia, Ucrania y China, en Nepal e India, desde lo que es el norte como el sur. Todavía hay ciudades vestigio que todavía ocultan el resplandor de esas civilizaciones y se convirtieron en centros nefastos donde se practicaban sacrificios y se veneraba a estos seres híbridos. El mundo se transformó en un escenario de caos, en el que la voluntad divina parecía haberse desvanecido. Cada templo, cada altar, era un acto de desafío a la luz que una vez irradiaron los vigilantes. El cosmos no permaneció indiferente ante la corrupción de la creación. La tierra cargada de pecado y sangre clamó justicia. ¿Cómo responderá el Creador cuando la voz de su creación es corrompida por la rebelión? La gran inundación que, según antiguas tablillas y tradiciones, arrasó la faz de la tierra, no fue solo un cataclismo físico, sino una purga espiritual. Con el diluvio, el agua llamó al planeta Tierra a retornar a un nuevo origen acuoso más primigenio, barriendo toda la impureza de los híbridos y humanos corrompidos por la rebelión de los vigilantes. Los vigilantes se miraban entre sí, sabiendo que su reinado había llegado a su fin. La tierra gime.
La sangre de Abel clamaba justicia, su espíritu retumbaba en las entrañas de Edén, pidiendo al Creador que actuara con justicia a favor de él y de la nueva humanidad. Y sin embargo, el curso de los acontecimientos continuó. Los textos antiguos judíos y cristianos, incluyendo apócrifos como el libro de Enoc, describen el destino de estos ángeles caídos, cárceles de oscuridad, prisioneros de su propia elección de rebelarse contra lo divino. Judas, hermano del Maestro Jesús, y otros sabios antiguos relataron que estos seres todavía están encerrados, aguardando un juicio final que podría determinar su destrucción eterna. Así concluye la historia de cómo los vigilantes, testigos del Edén, fueron seducidos por ángeles caídos, abandonaron su misión y desataron una sucesión de tragedias que marcarían el destino de la humanidad. Pero la pregunta última persiste: ¿en qué momento la duda se convierte en abismo y cómo evitaremos, nosotros, tropezar con la misma piedra que ellos? La historia de los vigilantes y los ángeles caídos no es solo un relato antiguo, es una advertencia atemporal. Nos enseña sobre la fragilidad del propósito, el peligro de la seducción y la fuerza de la verdad interior. Cada uno de nosotros enfrenta sus propias tentaciones y dudas. Tal como los vigilantes, podemos elegir permanecer fieles a nuestro propósito o dejarnos seducir por falsas promesas. Si te gustó este viaje al mundo de los ángeles y las sombras, no olvides suscribirte, compartir y comentar. ¿Crees que nuestra era moderna está libre de las mismas tentaciones que enfrentaron los vigilantes? Hasta la próxima, buscadores de la verdad. Y si quieres crecer espiritualmente y ahorrarte décadas de búsqueda sin respuesta, tenemos Proyecto Despertar, está en el enlace de la descripción. Y suscríbete para que no te pierdas más contenido que te llevará por el despertar espiritual y de conciencia. Dale en el icono de me gusta y coméntanos. No te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Por ahora solamente me resta enviarte un gran abrazo a la distancia.